posiblemente de huachicol. Entonces, pues resulta que efectivamente cargué en la otra gasolinera y se quitó totalmente la falla. Entonces, para que tengan mucho cuidado en dónde están cargando gasolina, sobre todo con estas gasolineras de bajo costo. Señores, cuidado cuando carguen en gasolineras que tienen el combustible muy por debajo del costo promedio. Me ha tocado ver en estos días que hay gasolineras que están reduciendo el precio del combustible. Y les voy a contar una mala experiencia. Mi coche empezó a cascabelear, es decir, el motor empezaba a sentirse flojo, a perder potencia. Yo pensé que era un tema de mantenimiento, aunque se me hacía extraño porque el carro es relativamente nuevo. Entonces ya estaba buscando la cita en la agencia para llevarlo a que lo revisaran. Y en ese inter en que estaba pensando en hacer la cita, en a dónde lo iba a llevar, me puse a analizar las últimas estaciones en donde había echado gasolina y tocó la casualidad que las últimas 3 veces habían sido en una de estas gasolineras económicas. No les puedo decir el nombre porque ya ven que ahora nuestros políticos pusieron de moda que por todo se puede demandar. Si denuncias algo te pueden demandar. Entonces, vamos a tratar de no decir nombres. Solo les puedo decir que es una franquicia europea. Entonces, lo que hice antes de hacer la cita en el taller fue irme a cargar a otra gasolinera de una marca más reconocida que en teoría yo sé que no meten gasolina de mala calidad. Ya ven que ahora está muy de moda el tema del huachicol fiscal y el huachicol en general, que según dicen es gasolina que no ha terminado su proceso. Entonces yo estoy atribuyendo este problema de mi coche a una gasolina de mala calidad, posiblemente de huachicol. Entonces, pues resulta que efectivamente cargué en la otra gasolinera y se quitó totalmente la falla. Entonces, para que tengan mucho cuidado en dónde están cargando gasolina, sobre todo con estas gasolineras de bajo costo, porque sí les puede acarrear un problema mayor en sus motores en caso de que se esté forzando con un combustible de mala calidad por demasiado tiempo.